lo saben, yo soy barquisimetana, sin embargo, pues tengo una gran devoción o veneración hacia lo que sería la vocación mariana de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Es indescriptible prácticamente para mí en este momento poder comentarles lo que siento cuando estamos acá transmitiendo en vivo y directo y a lo lejos se escuchan a las personas que se encuentran en la plazoleta frente a la basílica gritando que viva la Virgen. Es algo pues sumamente excepcional y que nos encantaría o nos encanta en este caso poder estar compartiéndolo o narrándolo para todos ustedes para que un poco sientan lo que se vive en este momento en la ciudad de Maracaibo. Una ciudad que amaneció por demás pues llena de júbilo, muchas calles vacías todavía porque se celebró desde anoche el tradicional amanecer de la Virgen de la Chiquinquirá, muchísimos grupos musicales tocando en distintos puntos de la ciudad, muchísimos eventos de este tipo y que sin lugar a duda congregan a una gran cantidad no solamente de maravinos, sino personas de todo el estado Zulia y también de otras partes del país que han venido a esta tradicional fiesta religiosa. Pero el Zulia no es nada más la chinita, no es nada más el patacón, la gaita y el relámpago del Catatumbo. Hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Antes de entrar en esa materia y de ahondar en los beneficios o de repente el potencial turístico que puede tener esta entidad, vamos a comenzar conociendo qué significa para el Zulia el día de hoy, un día como este, ¿no? Para el zuliano. Están con nosotros en esta oportunidad la profesora Dina Bromberg de González. Ella es profesora de la Universidad del Zulia en las cátedras de Arquitectura y Diseño. También tiene una maestría en Planificación para el Turismo y un doctorado en Ciencias Gerenciales. Muy buenos días, profesora Dina, bienvenida. Muy buenos días, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a También se encuentra por acá Juan Carlos Morales Mansur, historiador, además profesor de Integración Latinoamericana en la Universidad del Zulia también. Profesor, buenos días, bienvenido. Días. Gracias, bienvenido. Contestemos entonces esta pregunta inicial. ¿Qué significa para un maravino, para el zuliano, el 18 de noviembre? Yo creo que es su renacer anual. El lago, siempre generoso para su región, le entregó la chinita a los maravinos, le hizo flotar ese milagro en las manos de la lavandera que limpió el alma y la vida de todos los zulianos, y yo creo que todos los años el Zulia reverdece y renace con la gloria de su chinita. ¿Qué es la Virgen de Chiquinquirá para los zulianos? La Virgen de Chiquinquirá es la patrona de los zulianos, es el sentimiento que los une y que concatena los sentimientos de todos los zulianos. En realidad es una celebración religiosa que data de 300 años aproximadamente y por supuesto refleja los más íntimos valores de la población zuliana y el medio también de cohesión de los zulianos. ¿Representa quizás esta tradición religiosa el gentilicio del zuliano? Claro, por supuesto, su fe, su devoción, su música, su cotidianidad giran en torno a la majestad de la Virgen y las bendiciones que le da a su tierra y a su gente. Ahora, ¿cuál es el aporte que quizás se pudiera decir que la cultura zuliana ha dado al país a través de toda esta riqueza cultural que tiene? Claro, yo pienso que el Zulia es una zona especial de Venezuela por sus características. Nosotros tenemos una serie de aspectos que nos diferencian del resto del país, sin eso querer decir que los aparte del resto, ¿no? Pero tenemos una serie de características muy particulares que tienen que ver con nuestra gastronomía, tienen que ver con nuestro idioma, tienen que ver el idioma, el hablado, el idioma hablado en el castellano que se habla en la zona, que es muy particular. Hay un voceo. El voceo, que es castellano antiguo, y que por supuesto se conservó por las características que en un pasado tuvo la provincia de Maracaibo, del resto de las provincias venezolanas, que estaba aislada del resto de las provincias venezolanas. Por supuesto también representa una zona productiva muy importante, nuestra principal zona productora de petróleo. Así es, lo que un nos gran da aporte a la economía. el aporte a la economía es grandísimo y por supuesto que la cultura en general, la cultura en las artes, en las ciencias, en la literatura, todos esos aportes hacen que el Zulia sea una región muy importante dentro del concierto de los demás estados venezolanos. ¿Qué significa, además, Dina, un evento como el que se celebra el día de hoy, que pues ya tiene varios días? Estamos celebrando en este año la 49ª Feria Internacional de la Chinita. ¿Qué significa esto para el turismo en el estado Zulia?
Mira, yo creo que se moviliza todo el territorio. La devoción a la Chinita llega a todos los rincones, no solamente del Zulia, sino que trasciende su frontera. Hay gente que viene de otros estados, de Occidente, incluso de Oriente y del centro. Hay una devoción hacia ella que moviliza gente con una gran fe. Lo puedes ver en la entrada de la plaza, gente emocionada que trae sus hijos, que trae sus parientes que han sido milagrosamente recuperados. Yo creo que es un momento de oro para la ciudad en la que debería mostrar todos sus esplendores. Así es, así es. Bueno, lo decía ayer y lo repito hoy, mi patrona es la Divina Pastora, pero yo soy de repente una devota sentimental, o mi patrona sentimental sería la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ahora también, ¿qué elementos hacen del estado Zulia quizás un estado tan rico a nivel de turismo? Yo pienso que tenemos muchas características especiales. ¿Qué recursos hay? Tenemos, por ejemplo, el área patrimonial, que es muy importante, a pesar de que nuestro patrimonio ha sido con el tiempo bastante mediatizado, todavía tenemos algunos elementos y estructuras arquitectónicas interesantes de visitar. Tenemos una gran variedad desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del ambiente, de los paisajes que le dan atractivo al Zulia. Tenemos el relámpago del Catatumbo, tenemos la zona sur del lago, que es muy hermosa y muy rica y muy interesante de visitar. Tenemos el lago en sí, que en torno al lago la vida zuliana fluye, y también, por supuesto, el turismo se puede desarrollar dentro del mismo a través de diversos aspectos. Tenemos en realidad una serie de características muy interesantes que nos hacen una zona con un potencial turístico que debería haber sido más explotado. ¿Conoce el público interno, en este caso, por ejemplo, el maravino, sobre toda la potencialidad que tiene el estado Zulia en materia de turismo? No, yo creo que no lo conoce. Yo creo que el maracaibero y el zuliano en general conocen quizás lo que se ha promocionado, mercadeado. Lo que pasa es que el Zulia es muy prolífica y es muy extensa. Es una zona que va desde la montaña hasta ese fenómeno ecológico tan complejo que es una cuenca, donde ahí confluyen tantas relaciones ecológicas, ambientales, fauna, flora, y la convergencia de distintas culturas que migraron al estado Zulia con los distintos momentos, ya sea la colonia, ya sea el momento del circuito agroexportador, o la historia petrolera, que dejaron enclaves. Tenemos enclaves de negritud, tenemos poblaciones indígenas a lo largo de toda la cuenca y de la sierra. Tenemos la historia que nos dejaron alemanes, ingleses, holandeses, la arquitectura del Caribe, que también se refleja aquí. Una ciudad que estaba conectada más que con Caracas y con el sur del país, conectada, por ejemplo, con Alemania, con Francia, con Nueva York. Una ciudad que nació con unas relaciones globales, además, para su época, muy provechosa, ¿no? ¿Qué propició toda esta integración y la facilidad en la comunicación entre estas naciones? Evidentemente que en el siglo XIX se empezó a germinar esta relación, ¿no? Porque lo que era Maracaibo y su provincia eran parte del circuito agroexportador a nivel internacional. Y por supuesto que las relaciones de Maracaibo con las Antillas, con Europa, con los Estados Unidos, eran mucho más intensas que las relaciones que podían tenerse con Caracas, por ejemplo. Y por supuesto que de allí viene lo que bien decía Dina, una afluencia de elementos extranjeros, lo que se palpa incluso en nuestra arquitectura, en el colorido de las casas de la ciudad. Esos colores que tienen nuestras casas zulianas, maracaiberas, son de influencia holandesa. También tuvimos influencia caribeña en general, y también influencia alemana, italiana, francesa. En realidad fluyen en esta zona diversos elementos que van a enriquecer la cultura zuliana. Así es. Bueno, del otro lado del puente, como quien dice, es muy fácil comenzar a pensar en gaita, patacón, chinita, relámpago del Catatumbo cuando escuchamos Zulia o escuchamos Maracaibo. Pero, por ejemplo, en el caso de la gastronomía, nosotros hemos tenido una grata experiencia desde que llegamos, y hay que decirlo, todos nosotros hemos comido cosas que yo creo que jamás en la vida imaginábamos que íbamos a probar.
De hecho, esta mañana desayunamos con un yoyo, ¿no? Que es una preparación muy típica de esta región y nos quedamos impresionados porque particularmente uno lo ve y dice como que no lo pruebo, pero te atreves y es una cosa deliciosa. Como ese, muchísimas otras cosas. Jensen Morales está por allí, me debe de hecho una invitación a comer tumbarrancho, que es otro plato, otra preparación, y dije que no me voy al Zulia sin probarlo. Pero, ¿qué riqueza, aparte de esto, gastronómica tiene el estado Zulia que ofrecer? Mira, hay mucha influencia del pescado en las zonas pesqueras, del coco en las zonas más desérticas y en la producción que se da en el sur del lago. La gastronomía es muy compleja y muy sabrosa. Tú sabes que en Maracaibo hay grupos de chefs que se han ido concentrando en retomar todo el recetario popular zuliano y están apareciendo sabores y mezclas de sabores increíbles. ¿De dónde vienen estas mezclas? Esa es una gran pregunta. Mira, de la creatividad, de los elementos del paisaje, mezclar el coco con el chivo que están allí, pues estaban caminando y alrededor de la orilla en un cocotero y fue la creatividad, la iniciativa zuliana, esa mezcla tan interesante. Yo creo que es la iniciativa y la creatividad del zuliano que mezcla su diversidad hasta en la gastronomía. Así es, y llama la atención además porque quizás es una gastronomía muy alta en colesterol y esto más que todo se presenta en países pues muy fríos, pero Maracaibo es totalmente lo contrario, el estado Zulia es una región bastante caliente, bastante cálida y sin embargo pues tú ves como es algo frecuente encontrar a las personas en las calles comiendo altas cantidades de grasa, ¿no? De frituras y todo aquello. Pero de eso vamos a hablar más adelante, además de hablar del tema de la gaita, que recientemente, bueno, de hecho el día de ayer ya fue decretada como Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cómo puede capitalizarse